Imagina esto por un momento. Un pequeño estanque en tu patio, del tamaño de una piscina, produciendo más proteína al año que una granja entera. Sin alimento, sin maquinaria, sin fertilizante, y casi sin trabajo. Suena imposible. Pero este sistema existe desde hace más de 2000 años. Y lo más impactante es que el mundo moderno lo olvidó por completo. Bienvenido a Fuerza Vegetal. Pero antes de continuar, hay algo importante que debes tener en cuenta. Lo que estás a punto de ver no es la forma en que normalmente se nos enseña la producción de alimentos. El momento en que la naturaleza reveló el secreto. Hace miles de años, en las fértiles llanuras del río Amarillo, los agricultores comenzaron a notar algo extraño después de cada inundación. Cuando el agua retrocedía, dejaba atrás pequeños estanques naturales en las zonas más bajas del terreno. Dentro de ellos quedaban atrapados numerosos peces vivos, convirtiendo esos lugares en una fuente inesperada de alimento. Al principio, los campesinos simplemente aprovechaban esta oportunidad. Recogían los peces cuando los necesitaban, como si la naturaleza les ofreciera una reserva lista para usar. Era algo práctico, pero no parecía tener mayor significado. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos comenzaron a observar con más atención lo que realmente estaba ocurriendo. Descubrieron que si esos huecos en la tierra se hacían un poco más profundos y se reforzaban ligeramente, el agua permanecía durante mucho más tiempo. Y cuando el agua permanecía, los peces también. No solo sobrevivían, sino que crecían, se alimentaban por sí solos y lo más importante, comenzaban a reproducirse dentro del mismo espacio. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No se trataba de pescar, sino de crear las condiciones adecuadas para que la vida se multiplicara por sí misma. Sin necesidad de alimento constante, sin esfuerzo diario y sin sistemas complejos. Solo había que retener el agua y permitir que la naturaleza hiciera su trabajo. Sin darse cuenta, aquellos agricultores habían dado el primer paso hacia algo mucho más grande. No estaban construyendo una granja convencional, estaban creando un ecosistema autosuficiente capaz de transformar luz solar, agua y recursos naturales en alimento continuo. Y lo que comenzó como una simple observación terminaría evolucionando en un sistema mucho más eficiente y poderoso. Antes de seguir, dime algo. ¿Crees que estos agricultores realmente estaban aprovechando la naturaleza, o en realidad estaban aprendiendo a trabajar con ella desde el principio? Déjame tu respuesta en los comentarios, te estaré leyendo. Cuando el estanque se convirtió en una despensa viva. Con el tiempo, lo que comenzó como una simple observación empezó a transformarse en algo más intencional. Los agricultores dejaron de depender únicamente de las inundaciones y comenzaron a crear sus propios estanques artificiales. No eran estructuras complejas. Eran cavidades simples en la tierra, diseñadas con un solo propósito: retener el agua el mayor tiempo posible. Estos primeros estanques eran pequeños, pero suficientes. Se reforzaban con arcilla y se ubicaban en zonas donde el agua ya tendía a acumularse. No había tecnología avanzada, ni herramientas sofisticadas. Solo conocimiento práctico y una idea clara: si el agua se mantiene, la vida también. Pero aquí es donde ocurre algo realmente importante. A diferencia de la agricultura moderna, los agricultores no intentaban controlar todo el proceso. No alimentaban a los peces con granos, no intervenían constantemente. En lugar de eso, entendieron algo mucho más poderoso: era mejor dejar que el ecosistema funcionara por sí solo. Dentro del estanque comenzaba a formarse un equilibrio natural. Pequeños organismos aparecían en el agua, las plantas crecían en los bordes y los peces encontraban todo lo necesario para sobrevivir y desarrollarse. Sin intervención constante, sin esfuerzo diario. Solo un sistema funcionando como la naturaleza lo había hecho siempre. Con el paso de los años, estos estanques dejaron de ser algo ocasional y se integraron completamente en la vida rural. Para muchas familias, ya no eran solo un elemento del terreno. Se convirtieron en una despensa viva, un lugar donde siempre había alimento disponible cuando se necesitaba. Y lo más interesante es que este sistema no solo era simple, también era increíblemente eficiente y sostenible. Pero lo que vendría después cambiaría todo por completo. El giro que lo cambió todo en los estanques. Durante siglos, el sistema de estanques siguió evolucionando de forma natural dentro de la vida rural. Pero en un momento inesperado de la historia, algo externo cambió por completo su rumbo. Durante la dinastía Tang,
Una decisión imperial alteró un elemento clave del sistema. La carpa común fue prohibida por motivos culturales relacionados con el apellido de la familia gobernante. Esto provocó una crisis inmediata en miles de comunidades rurales. La carpa no era solo un pez más. Era la especie principal de los estanques, la base de la alimentación en muchas aldeas. De un día para otro, el sistema que había funcionado durante siglos quedó incompleto. El agua seguía allí, los estanques seguían allí, pero el elemento central había desaparecido. Sin embargo, en lugar de abandonar el sistema, los agricultores comenzaron a experimentar. Al principio fue por necesidad, casi de forma improvisada. Introdujeron diferentes especies de peces en el mismo estanque sin un plan claro, solo para intentar recuperar la producción de alimento. Pero algo inesperado ocurrió. Las especies no competían de la forma que se esperaba. Cada una empezaba a ocupar un espacio distinto dentro del ecosistema. Algunas se alimentaban en el fondo, otras en la superficie, otras filtraban organismos microscópicos y algunas consumían restos vegetales. Lo que parecía un problema se convirtió en un descubrimiento decisivo. En lugar de una sola especie dominando el sistema, ahora había múltiples especies coexistiendo y complementándose dentro del mismo estanque. Sin darse cuenta, habían creado el primer sistema de policultivo acuático. Un modelo donde la eficiencia no venía de la fuerza de una sola especie, sino de la diversidad trabajando en conjunto. Y este descubrimiento no solo resolvió la crisis. Terminó haciendo el sistema aún más productivo que antes. Si este tipo de contenido te está resultando interesante, suscríbete al canal Fuerza Vegetal y activa las notificaciones, porque lo que viene te va a hacer ver este sistema de una forma completamente diferente. Porque este sistema es tan eficiente. A partir de ese momento, los agricultores comenzaron a entender algo que cambió por completo la forma de ver los estanques. No se trataba de tener más peces, sino de entender cómo funcionaba el ecosistema completo dentro del agua. Cada especie ocupaba un lugar específico y utilizaba un recurso diferente. Algunas se alimentaban en el fondo del estanque, otras en la superficie, y otras filtraban partículas microscópicas suspendidas en el agua. Esto evitaba la competencia directa entre ellas y permitía que todas coexistieran en el mismo espacio. El resultado era un sistema donde prácticamente nada se desperdiciaba. Lo que una especie no utilizaba, otra lo aprovechaba. Restos orgánicos, algas, microorganismos y plantas acuáticas formaban una red de energía constante dentro del estanque. A diferencia de los sistemas agrícolas tradicionales, aquí no se dependía de un solo elemento. No era un sistema aislado, sino un ecosistema completo funcionando como una unidad. Cada parte influía en la otra, creando un equilibrio natural difícil de romper. Esto explicaba por qué el sistema era tan productivo. No necesitaba grandes insumos externos, ni alimentación constante, ni intervención diaria. En lugar de forzar la producción, simplemente aprovechaba los ciclos naturales ya existentes. Y aquí surge la idea más importante de todas. Este sistema no era eficiente porque controlaba la naturaleza, sino porque trabajaba con ella. En lugar de imponer un orden artificial, aprovechaba el orden que ya existía en el ecosistema. Por eso podía producir más alimento utilizando menos recursos. Y por eso, siglos después, sigue siendo uno de los modelos más eficientes jamás observados en la producción de proteína natural. La validación que lo cambió todo. Durante mucho tiempo, estos sistemas fueron considerados algo antiguo y poco relevante frente a la agricultura moderna. Sin embargo, en la década de 1960, científicos decidieron comprobar si realmente era así o si había algo más detrás de su eficiencia. En la Universidad de Auburn, el investigador Hatchery S. Swingle realizó experimentos con estanques inspirados en métodos tradicionales asiáticos. Su objetivo era claro: medir si estos sistemas podían competir con la producción moderna de proteína. Construyeron estanques pequeños, similares al tamaño de una piscina doméstica, e introdujeron peces como bagre y bluegill. Lo importante no era solo la especie, sino el enfoque: recrear un ecosistema funcional, no una granja intensiva. Los resultados fueron sorprendentes. En un solo año, estos estanques producían grandes cantidades de pescado con muy poco alimento externo. El propio sistema biológico del agua sostenía gran parte del crecimiento. Al compararlo con la ganadería tradicional, la diferencia fue clara. Un espacio mucho menor podía generar más proteína, utilizando menos recursos,
menos alimento y menos infraestructura. Esto rompió una idea muy arraigada. No era un sistema primitivo, sino un modelo de alta eficiencia ecológica. Funcionaba no por control, sino por equilibrio natural. La conclusión fue contundente: habíamos subestimado estos sistemas durante siglos. Y lo más importante, demostraban que la producción de alimentos podía ser más eficiente cuando se trabaja con la naturaleza, no contra ella. Y esta revelación cambiaría la forma en que entendemos los sistemas alimentarios hasta el día de hoy. Y ahora cuéntame, ¿qué te sorprende más de estos experimentos en Auburn? ¿Que un sistema tan simple produjera tanta comida, o que fuera más eficiente que la ganadería tradicional? Te leo en los comentarios. Sigamos. ¿Cómo funciona en la práctica este sistema? Para entender este sistema, hay que dejar de verlo como un estanque simple y empezar a verlo como un ecosistema vivo en equilibrio. No funciona por partes separadas, sino por la interacción constante de 4 elementos que se sostienen entre sí. El primero son los patos. Su movimiento en el agua remueve el fondo y libera nutrientes atrapados. Además, sus desechos fertilizan el estanque de forma natural, alimentando algas y microorganismos que sostienen toda la cadena alimentaria. El segundo elemento son las plantas acuáticas. Actúan como filtros naturales. Absorben el exceso de nutrientes, limpian el agua y estabilizan el sistema. Algunas flotan, otras crecen sumergidas, pero todas cumplen una función clave en el equilibrio. El tercer elemento son los peces. Cada especie ocupa un nivel distinto del estanque. Unos comen en el fondo, otros en la superficie y otros filtran microorganismos. Esto reduce la competencia y aprovecha al máximo cada recurso disponible. El cuarto elemento son las bacterias beneficiosas. Invisibles pero esenciales, transforman los desechos en nutrientes que las plantas pueden usar. Son el motor silencioso que mantiene todo el ciclo funcionando. Cuando estos 4 elementos trabajan juntos, el sistema se vuelve autosuficiente. La luz solar alimenta las plantas, los peces crecen con recursos naturales y los patos mantienen el ciclo activo sin intervención constante. El resultado es una producción continua de alimento con muy poco mantenimiento, donde el sistema se regula solo. Y aquí es donde se entiende su verdadero valor: no es control sobre la naturaleza, es colaboración con ella. Imagina un futuro donde la seguridad alimentaria no dependa de sistemas complejos, maquinaria pesada o cadenas globales frágiles. Un lugar donde un simple estanque pueda sostener vida, producir alimento y mantenerse en equilibrio durante años sin intervención constante. En un mundo que ha apostado por la tecnología avanzada, hemos empezado a creer que lo complejo siempre es mejor. Pero este sistema demuestra lo contrario. A veces, la verdadera eficiencia no está en controlar más, sino en entender mejor los sistemas naturales que ya existen. Lo más sorprendente es que este conocimiento no es nuevo. Ya estaba aquí hace miles de años, funcionando en silencio, alimentando comunidades enteras sin necesidad de grandes infraestructuras. Tal vez la pregunta no es por qué estos sistemas funcionan tan bien, sino por qué los hemos dejado atrás. Porque cuando observas un sistema que produce más con menos, que se mantiene solo y que trabaja con la naturaleza en lugar de contra ella, entiendes algo importante. A veces, lo más simple no es lo más básico. Es lo más poderoso. Si este contenido te aportó algo nuevo, vale la pena que sigas explorando el canal, porque hay más ideas que pueden ayudarte a ver lo cotidiano desde una perspectiva distinta.